Buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Biblioteca Regional. Hoy presentamos la conferencia Madrid, vocación marítima, que nos llevará por un recorrido cronológico desde los numerosos proyectos de navegación comercial o de recreo que se han dado en la ciudad y en sus reales sitios desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX. En la charla de esta tarde contamos con Francisco Carreño, que ha comisariado para la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid la exposición Madrid Puerto de Mar, para la que escribió un catálogo. Con el mismo título se ha publicado recientemente una ampliación de la investigación en la editorial 12 Calles. Y gracias a todos ustedes por haber venido y por escuchar esta charla. Yo la voy a acompañar de imágenes porque puede resultar inverosímil. Voy a leer un pequeño fragmento de una publicación de la Comunidad de Madrid donde se define precisamente la ciudad, el carácter de la ciudad, precisamente por esa carencia. Y dice así: en el centro de una península desprovista de entrantes marítimos, la lejanía del mar y la carencia de una vía fluvial que hiciese posible una comunicación fácil y barata, de la que se sirven la mayoría de las capitales europeas, señalan una condición con la que se ha pretendido definir por negación el rasgo preeminente de la capital española. O sea, la carencia de una vía fluvial o de la proximidad al mar para hacer posible un comercio con unos precios razonables para la época, es lo que va a ser determinante, ya digo, para desencadenar toda esta historia de Madrid como puerto de mar. Pues un catálogo de las ciudades importantes en el siglo XVI. Por supuesto, en ellas no aparece Madrid, porque Madrid, ya digo, carecía de esa proximidad a una vía que hiciese posible la navegación. Yo ya pasaría directamente al primer proyecto, que tiene que ver con la persona que hizo de Madrid la capital de España. Lo voy a llamar Argonáutica del Tajo porque así en esa época fue como se denominó a esta aventura. Aquí tenemos al rey recién nombrado rey de Portugal, aparte del rey de España, y en esa oportunidad pues este rey recibió una propuesta de uno de los ingenieros más importantes de la época, Giambattista Antonelli, era una relación en la que se proponía hacer navegables no solo el Manzanares, el Jarama, el Tajo hasta Lisboa, sino toda España, o casi toda España. De este trayecto de navegación era, como vemos en un grabado de la época, pues la ciudad de Lisboa, hasta la que supuestamente llegó Antonelli. Me gustaría analizar un poco el posible caudal, la verosimilitud o no del Manzanares, y ver también aquí, mediante imágenes, el contraste entre esa visión optimista y la visión escéptica frente a una posible navegación. El río Manzanares, hasta el siglo XVIII no se sabía muy bien ni cómo se llamaba. O sea, algunas veces lo llamaban Enarejos, otras veces lo llamaban Jarama, como vemos en este grabado, otras veces lo llamaban el río de Madrid. En fin, no tenía una entidad, digamos, lingüística, ¿no? En realidad se hicieron pocos kilómetros de canal. Se hizo, por un lado, el Canal Imperial de Aragón, que ya es un proyecto que viene por eso se llama Imperial, que viene de Carlos V, primero de España, y se navegaba, había navegación con barcos de pasajeros, etcétera, como vemos en los grabados. Se navegaba también a vela, no solo con los burros, las mulas tirando de los barcos. Y tenemos también el Canal de Castilla. El Canal de Castilla, que supongo que incluso lo habrán visitado,
que en principio iba hasta Segovia, desde Segovia hasta Santander, se quedó en Alar del Rey, pero la propuesta constante de todos los ingenieros, o de casi todos los ingenieros, es sacarlo al Cantábrico. Otro grabado, porque claro, estos proyectos necesitaban financiación, y esa financiación había que buscarla fuera de España, fuera de Madrid, y tenía que participar mucha gente, porque realmente sin el canal de Guadarrama no podemos irnos de aquí. Es el más atrevido de todos y yo creo que es el más significativo. Se debe el canal a una crisis económica, de lo que era el Banco de España en aquella época, que se llamaba el Banco de San Carlos, y para intentar solucionar los problemas económicos deciden, bueno, es una cosa que hacen los que se dedican a hacer dinero, imagino, ¿no? Que cuando no hay dinero, pues invierten no se sabe qué para hacer más dinero. Bueno, el caso es que estas representaciones que hizo el banco para proponer ese proyecto, es un proyecto que está basado en un proyecto que no se había terminado y que estaba situado en Andalucía, un proyecto que iba desde un lugar donde había unas minas, el Ramblán me parece, hasta Sevilla. En ese proyecto había participado un ingeniero que también había participado en el Canal de Castilla, que se llamaba Carlos Lemort, y llamaron a Carlos Lemort para ampliar ese canal en directo. Este es el penúltimo, me quedan solo dos proyectos, pero dos proyectos que yo creo que merecen la pena, porque ya van incorporando, por supuesto, los avances tecnológicos de su época, y en este proyecto de Cabanes, que funciona como una especie de enciclopedia de todos los proyectos anteriores. En este proyecto se incorpora el barco de vapor como propuesta para la navegación. Estos son los planos de ese proyecto, y este es un dibujo del barco de vapor que supuestamente había propuesto Cabanes para que navegase por el Tajo. Está recogido en un libro de Gregorio Marañón, dedicado a Toledo. Se siguen haciendo proyectos, este es muy interesante. No sé si tienen alguna pregunta más. No. Pues gracias, y gracias también a los que estén viéndolo en su casa.